con el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Nicolás del Caño. Él participó esta semana de movilizaciones, primero, a fin de la semana pasada, contra el acuerdo con el FMI, esta semana, en una marcha de 24 de marzo, donde también se hablaba justamente de la deuda del FMI, cómo se vinculaban esas cosas. ¿La Argentina tiene posibilidades, Nicolás, de crecer con este acuerdo que acaba de confirmar el viernes el Fondo Monetario Internacional? Bueno, mira, el propio acuerdo con el FMI estipula un crecimiento que cada año va a ser menor, ¿no? Entonces se muestra a las claras que lo que dijo el presidente Alberto Fernández cuando inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso es completamente falso, ¿no? Y además que este acuerdo plantea no solamente una hipoteca de las futuras generaciones, porque tenés una deuda que es impagable y que va no solamente hasta el 2034 estaría pagando la Argentina la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino que si vos sumás lo que se le debe inclusive a especuladores privados, bueno, rápidamente esto es insostenible. Ya el FMI ha emitido un documento, una carta, donde dice que es probable que haya que revisar este acuerdo y que además señala que hay que ir hacia las reformas estructurales, que es lo que siempre pide el fondo, ¿no? Entonces yo creo que nuestro planteo de desconocimiento soberano de esta deuda, basándonos obviamente en el elemento fraudulento que tuvo, que es una deuda que sirvió para financiar la fuga de capitales de un pequeño grupo de grandes empresarios y que además, bueno, violó los estatutos del fondo, etcétera. Bueno, hay muchos elementos para demostrar que esta deuda es ilegítima, ilegal, pero me parece fundamental en este momento plantear, por un lado, que frente a la inflación que está hace ya más de 4 años que viene pulverizando los salarios, las jubilaciones, una medida inmediata de emergencia de aumentar los salarios. El salario mínimo no puede ser inferior a la canasta básica, que es la canasta básica total, que hoy está en 84.000 pesos. El salario mínimo está muy por debajo, ¿no? De casi en niveles de indigencia, y también las jubilaciones, ¿no? Un aumento de emergencia inmediato, eso planteamos. Fíjate que a los especuladores de la deuda, el ministro Guzmán hace muy pocos días renovó esos bonos, ¿no? Bonos de la deuda. Entonces, esos bonos tienen garantizado que van a estar atados a la inflación. Bueno, los salarios, todo lo contrario, lo que planteó el gobierno apenas asumió, cuando justificó por qué había que suspender la movilidad jubilatoria, dijo que en realidad había que desindexar la economía. Y en realidad se refería a desindexar a las jubiladas y jubilados y a los trabajadores y trabajadoras, que son los que perdieron con Macri y siguen perdiendo con este gobierno. Ahora, nos preocupamos y, por supuesto, todos pensamos que las jubilaciones tendrían que ser más altas, pero los datos también te muestran que hay muchos más pobres menores de 14 años que jubilados. Digo, el problema de la Argentina, que son estos chicos que no tienen para comer, que no tienen para desarrollar su intelecto, digamos. ¿Quién está pensando hoy en los chicos y en cómo salir de esta situación? No, yo creo que no hay... mirá, en el Congreso vimos una situación muy clara. O sea, todos estuvieron de acuerdo en firmar este pacto con el Fondo Monetario Internacional. Tanto una gran parte del Frente de Todos, como también Juntos por el Cambio. Más allá de lo que dijeron que ellos no avalaban el programa y que sí avalaban el crédito, ellos saben que están justamente votando un ajuste brutal contra el pueblo trabajador. Entonces no están pensando para nada. Por eso yo te digo, hay un elemento fundamental que es elevar los ingresos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de las jubiladas, y después vos tenés un punto fundamental en lo que hace a la educación, ¿no? Muchos comedores hemos visto esta semana, me han llegado montones de denuncias de docentes en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país también, de la comida que llega. La comida que llega, o sea, eso es ajuste del Fondo Monetario Internacional, porque ¿qué significa que la inflación tiene que ser alta? Que ellos tienen que de alguna manera licuar los gastos del Estado. Uno de esos gastos, como le gusta decir a los liberales, es la educación pública, la salud pública. Bueno, ahí vos tenés desde los problemas de infraestructura, con la vuelta, digamos, a la presencialidad también, los problemas de infraestructura y los problemas de la alimentación saludable de las pibas, de los pibes en las escuelas, algo elemental que no se garantiza y que con este acuerdo va a ser aún peor la situación. Total. Angie. Nicolás, ¿no te parece que por decreto, si hay una suba de los salarios de todo el mundo, eso aumentaría la inflación de alguna manera? Mirá, yo creo que esa tesis, digamos, que plantea que son los salarios y las jubilaciones los que generan inflación, se demostró completamente
contraria a la realidad, por ejemplo, bajo el gobierno de Macri o bajo este gobierno. Es decir, los salarios vienen cayendo y la inflación sigue aumentando. Entonces, es decir, considerar que la causa de la inflación es el aumento de los salarios, de la jubilación, es falso. Yo creo que, mira, hay un planteo muy importante que hace el Frente de Izquierda, que lo hemos hecho con absoluta claridad en la campaña electoral. Sí. No solo en relación al FMI, sino también a la generación de empleo genuino, que es la reducción de la jornada de trabajo y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Según el estudio que hicieron nuestras compañeras y compañeros economistas, se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo, ¿no? Empezando por las grandes empresas, 1 millón de puestos de trabajo si se aplica este reparto de las horas de trabajo, reduciendo la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, ¿no? Nicolás, y digo, ¿por qué esto que está pasando, que la gente se divorcia de la política, lo aprovechan sectores liberales y la izquierda, si bien viene a hacer una de sus mejores elecciones en la historia, aparece por debajo de los guarismos que hoy dan a los libertarios, por ejemplo? Bueno, mira, para empezar, en muchas encuestas antes de la elección del año pasado se daban números similares, ¿no? Por parte de muchos encuestadores, inclusive los medios de comunicación. En muchos medios de comunicación se le dio una cantidad de horas a Milei, a Esper, etcétera, y eso después, a la hora, digamos, de la elección, ¿sí? La izquierda fue la tercera fuerza a nivel nacional, con muy buena elección en la Ciudad de Buenos Aires, con Miriam Bregman. Hicimos una muy buena elección en la provincia, a nivel nacional, Alejandro Vilca en Jujuy, que obtuvo el 25% de los votos y fue electo diputado nacional. Y déjame decirte que en este escenario, digo, hay una crisis en el gobierno, porque el gobierno planteó en su campaña electoral que iba a resolver el problema de la deuda y al mismo tiempo iba a beneficiar al pueblo trabajador. En aquel momento, en el 2019, nosotros dijimos, es incompatible poder pagar la deuda, complacer a los bancos, a los especuladores y al mismo tiempo beneficiar a las mayorías trabajadoras. Eso es lo que sucedió. Por eso está esta gran crisis que tiene el gobierno y también con el acuerdo con el FMI de sectores del kirchnerismo que dicen, no, mirá, la izquierda sacó el 10% de los votos en distritos peronistas por excelencia, como La Matanza, por ejemplo, ¿no? Sí. Muchos de esos trabajadores, esos jóvenes que votaron a la izquierda, ¿no? A nivel nacional y en muchos sectores en el conurbano bonaerense, bueno, apostaron a una fuerza que no solamente denunció esta deuda ilegítima, sino que también plantea que la confianza tiene que ser en la propia fuerza del pueblo trabajador organizado, porque es la única salida. El único lenguaje que entienden los grandes empresarios, los gobiernos, es la movilización del pueblo. Hubo muchos casos, como los trabajadores de la salud en Neuquén, que se autoconvocaron. ¿Por qué? Porque también tienen el problema de los sindicatos. Acá vos ves toda esta situación. El salario hace 4 años que cae de manera consecutiva y la CGT no hace absolutamente nada, ni un paro de media hora siquiera. Con Macri fueron cómplices, con Alberto Fernández también, de la caída brutal del salario histórica en la Argentina. Entonces, lo que es necesario es recuperar esos sindicatos para que sean organizaciones y herramientas de lucha de los trabajadores y trabajadoras, darse formas democráticas de debate entre los trabajadores. Bueno, ¿cómo se puede hacer? Porque no es que no hay fuerza. Eso que ustedes hablaban del desánimo, ¿no? De muchos sectores que tienen desánimo. Bueno, ¿por qué? Porque permanentemente se bombardea, ¿no? Se bombardea con que no se puede hacer nada. Hemos escuchado inclusive en la campaña electoral el tema de la correlación de fuerzas. Bueno, el problema es que eso se utiliza, ¿no? Para decir, en aquel momento dijeron, cuando fue la movilización contra Macri en el 2017, dijeron, hay 2019, esperen, no hay que movilizarse más, ¿no? Bueno, cuando a Macri se le dio, fue una fuerte movilización la que impidió que siguiera avanzando, además de la reforma previsional, con reformas laborales, etcétera. Bueno, ahora lo mismo. Entonces, se dice en el 2023, pero ahora hay un ataque brutal a los trabajadores, a los sectores populares a través de la inflación. Bueno, ¿cómo se responde a eso? Para nosotros, confiando en esa fuerza, en esa autoconvocatoria, en esos trabajadores que tienen que recuperar los sindicatos, y esa es la apuesta que nosotros hacemos también, obviamente, con la juventud, que en muchos casos está precarizada y no tiene ningún lugar en los sindicatos, ¿no? Angie.